Buenas tardes, jóvenes. Vean la pantalla. Buenas tardes, doctor. Sí, doctor, se ve normal la pantalla. Ya, gracias. Bien, entonces, mientras se vayan uniendo algunos compañeros, vamos a comenzar con el tema del segundo parcial, que corresponde al diagnóstico por imágenes de vías biliares y vesícula biliar. Yo les voy a pedir que un poquito pongan atención en esta primera parte, que vamos a recordar más que todo lo que corresponde a anatomía y ver algunos parámetros para poder ver y realizar los diferentes diagnósticos según se vayan presentando. Entonces, si tienen alguna duda, van a preguntar nomás, por favor. A ver, vamos a regalar algunos puntitos que se están necesitando. A ver, ¿quién del curso me puede indicar cómo se produce la bilis y cuál es el trayecto que sigue? Por favor. Bien, a ver, entonces nadie se acuerda. Vamos a avanzar entonces, ¿ya? Bien, entonces vemos en primera, como primera diapositiva el hígado, ¿no? Porque es ahí donde se forma la bilis, ¿no? El hígado en realidad tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo está dividido por las fisuras del ligamento teres en un segmento medial o lóbulo cuadrado y un segmento lateral que corresponde al lóbulo izquierdo clásico. El lóbulo derecho a su vez está dividido por una cisura intersegmentaria en un segmento anterior y otro posterior. Acá vamos a ver ya la cara anterosuperior del hígado, donde tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. La vesícula biliar, ustedes pueden ver, se está insinuando por debajo de la cara anterior, en borde anterior del hígado, ¿no? Entonces, en la parte media tenemos el ligamento falciforme y el ligamento redondo, ¿no? Que nos sirven como medios de fijación. Podemos ver el hígado desde la cara superior, desde la cara inferior, anterior y posterior.
¿no? Entonces, con las diferentes depresiones que tiene el hígado. Esas son ya imágenes de anatomía. En esta imagen de este hígado, vemos que la cara inferior, cara posterior inferior del hígado, entonces vemos el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, ¿verdad? En la parte posterior tenemos la vena cava inferior. En la parte anterior, en la cara anteromedial, tenemos la vesícula biliar que está debajo del hígado. Hemos dicho que vamos a ver la vena porta, ya como vaso importante, y el colédoco, ¿no? Que está al lado de la vena porta. Entonces, la vena porta se forma por la confluencia de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. La arteria hepática nace del tronco celíaco en un 80% de los casos, pero el otro 20%, que es la principal irrigación del lóbulo derecho, nace de la arteria mesentérica superior. Los medios de fijación que tenemos del hígado, vamos a ver el ligamento falciforme, el ligamento redondo, en la parte izquierda el ligamento triangular izquierdo, en la derecha el ligamento triangular derecho. También sirve como medio de fijación del hígado el epiplomo menor o gastrohepático, ¿no? Y además que también la presión intraabdominal que sirve también como medio de fijación, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en la anterior clase. Bien, está por encima del estómago, ¿no? Y del duodeno, ¿no? A ver, el conducto, si nosotros vamos a ver, y esta parte creo que es lo más importante que para comprender la patología del hígado y de las vías biliares, tenemos un conducto hepático biliar derecho. En realidad, el hígado, la bilis se forma en el hígado, ¿verdad? El hígado es una glándula de secreción externa también, donde se va a formar la bilis, ¿no? En los sinusoides hepáticos y demás. Se forma, es recolectada por los conductos biliares intrahepáticos del lado derecho y los conductos biliares intrahepáticos del lado izquierdo. Se unen y salen del hilio hepático, en la porta hepatis, en el hilio hepático, y se forma el conducto hepático común. Este hepático común se une con el conducto cístico y forman el colédoco. El cístico, por si acaso, recibe su drenaje de la vesícula biliar. La vesícula biliar es solamente un reservorio de la bilis, ¿verdad? No tiene otra función. Ahora, ustedes vean lo importante de esto. El conducto cístico se une con el conducto hepático común, se forma el conducto colédoco, pasa por detrás del duodeno, fíjense por las líneas entrecortadas, y desemboca en la segunda porción del duodeno, a nivel de la ampolla de Vater. Si ustedes ven este esquema, vemos que aquí tenemos una glándula muy importante, que es la glándula del páncreas. Este páncreas es abrazado prácticamente por la segunda porción del duodeno y desemboca su contenido de secreción externa también el páncreas, el jugo pancreático, desemboca también a nivel de la ampolla de Vater conjuntamente con el colédoco. En algunas ocasiones puede desembocar independientemente el colédoco por una parte y el conducto pancreático por otra parte. En la mayor parte de los casos, ambos confluyen en el mismo, en la ampolla de Vater y desembocan su contenido en la segunda porción del duodeno. Entonces, esto es lo más importante que vemos. ¿Por qué? Cuando existe una patología, fíjense, si digamos la cabeza de páncreas crece, entonces va a comprimir al colédoco y al conducto de Wilson y lo va a obstruir. Si viene un cálculo de acá, se obstruye, llega hasta el conducto, hasta la ampolla de Vater y lo obstruye. Si se obstruye el conducto colédoco, va a resultar una dilatación importante de este colédoco.
Si aún así no pasa el contenido hacia el duodeno, entonces esta vesícula se va a inflamar, la bilis va a retornar hacia el hígado, la bilirrubina va a aumentar y se va a producir una ictericia. Eso es el producto de una obstrucción biliar. ¿Ya? Entonces, esta es la parte más importante. Como recuerdo anatómico, entonces decimos que la vesícula biliar se encuentra situada en la cara inferior del hígado, cubierta por peritón. Los conductos biliares intrahepáticos se reúnen en dos grandes conductos, uno derecho y otro izquierdo, se juntan a nivel del hilo hepático. La vesícula drena a través del conducto cístico. Entonces, nuevamente, ya para fijar mejor los conocimientos, se ha separado esta imagen para tener una mejor imagen didáctica, ¿no? Donde vemos que este es el hígado con su lóbulo derecho y izquierdo. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, la vesícula está debajo del hígado. Este es el conducto hepático común, que viene de los conductos biliares intrahepáticos, derecho e izquierdo. Se unen con el cístico, forman el colédoco, pasan por detrás del duodeno, se unen con el conducto de Wilson y desembocan en la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno. Ese es el trayecto que tiene que seguir, ¿no? Entonces, si vamos a ver una obstrucción en cualquiera de estos niveles, entonces vamos a ver que existe una patología de tipo obstructiva, que puede ser en la ampolla de Vater, puede ser a nivel después detrás del duodeno, o a nivel de la cabeza de páncreas, ¿no? O bien puede ser en el colédoco proximal, o en el hepático común, o finalmente dentro del hígado, que es la ictericia ictericia hepática, ¿no? Del hígado, producida por el hígado. Eso es lo más importante. Ven, aquí estamos la mesentérica superior, ¿no? Que nos sirve de referencia para poder hacer una ecografía y ver el páncreas. ¿Ya? Bien, las técnicas de exploración. Solamente vamos a referirnos a tres, que una es la tomografía axial computarizada, ¿no? Que es la que se realiza cuando se sospecha de algún tumor, etc. La colangiografía endoscópica retrógrada y la colangiografía intra y postoperatoria. Esos son métodos complementarios también. Y en el que vamos a hacer mayor énfasis es en el ultrasonido, o sea, en la ecografía. ¿Por qué en el ultrasonido? Porque prácticamente es el mejor método para hacer un estudio de la patología de la vesícula, del hígado y de las vías biliares. No es fácil de realizar, no causa ninguna molestia. La única condición que tiene que estar el paciente en ayunas, ¿no? Cuando no es operado. El ultrasonido, entonces, la exploración ecográfica permite demostrar la vesícula biliar en un gran porcentaje de casos. Entre 95 a 98% de los casos se puede ver fácilmente la vesícula biliar. Los cálculos, eso que ya es una imagen patológica, sabemos que no dejan pasar el sonido y se produce una sombra libre de ecos llamada sombra sónica, más abajo del cálculo o más allá del cálculo. En esta imagen ya vamos a ver el hígado, la vesícula biliar. Este es el diafragma, en la parte superior. ¿Qué es lo que vamos a ver? La vesícula biliar con pared delgada, contenido vesicular anecogénico, ¿no? Que es imagen por la bilis es líquido, ¿no? Aquí vamos a ver un quiste. En el libro de Pedrosa hay una clasificación, según este autor, McIntosh, ¿no? Es el que ha clasificado prácticamente la patología de la vesícula biliar, ¿no? Que son de 4 tipos, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Según McIntosh. El tipo 1 de McIntosh, entonces, es una vesícula llena de líquido con imagen hiperecogénica en su interior que proyecta sombra sónica posterior. Es una vesícula con un cálculo, digamos así, ¿ya? El tipo 2 es una sombra acústica sin visualización clara de la vesícula biliar, vesícula escleroatrófica. Es una vesícula pequeña, dura,
endurada, o sea, la pared está prácticamente atrofiada y está dura. El tipo 3 corresponde a densidades constantes, como imagen hiperecogénica, en la pared de la vesícula biliar inmóvil. Esto es importante. Es muy parecido al primer tipo de los cálculos, pero la diferencia es que el cálculo se mueve de un lado a otro. Esto, el pólipo, no se mueve, ¿no? Entonces, el pólipo no se mueve. Y además que el pólipo no produce sombra sónica acústica, sombra sónica. Y el tipo 4 corresponderá a la presencia de material ecogénico en el interior de la vesícula sin sombra acústica, relacionada con barro biliar, o sea, o aranilla biliar que algunos dicen. Entonces, en resumen, vamos a ver, el tipo 1, una vesícula con cálculos. El tipo 2, una vesícula endurecida, pequeña, de esclero atrófica. El tipo 3 es una imagen hiperecogénica, pero sin sombra sónica, muy parecida a la del tipo 1, pero sin sombra sónica, y que además es inmóvil, o sea, fija en la pared. Y el tipo 4, barro biliar. Eso es un resumen, digamos, de los 4 tipos de McIntosh. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunte. Bien, entonces, si vamos a hacer un estudio de la vesícula biliar, veremos en una ecografía cómo está la vesícula. Esta es una vesícula, el hígado, por supuesto, y la vesícula. El hígado lo vemos homogéneo, con los conductos biliares intrahepáticos y las venas hepáticas. En la vesícula biliar vemos como una imagen de pared delgada, fíjense cómo es la pared totalmente delgadita, que no debe ser mayor a 3 milímetros. Y el contenido de la vesícula biliar normal es anecogénico. O sea, ¿qué quiere decir? Que está lleno de líquido. ¿Y entonces, eso es lo que nosotros vemos en... Entonces, no se olviden de esta imagen, ¿no? El conducto cístico debe medir también máximo 3 milímetros, ¿no? Más allá ya sería dilatado. La vesícula biliar obstruida, o sea, cuando se obstruye el cístico, por decirles, presentará un edema de la pared. O sea, la pared se va a volver más gruesa y la luz se va a distender, ¿no? Y se inflama, ¿no? Eso es una consistencia. En la mayor parte de los casos, en un 85%, la obstrucción cede y el proceso inflamatorio retrocede, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la vesícula cuando está inflamada. La evaluación radiográfica de la consistencia aguda debe efectuarse primero con radiografías simples de abdomen y del tórax. Bueno, este concepto prácticamente ya lo vamos a desechar, ¿no? Porque no vamos a hacer un estudio de la vesícula como una radiografía de tórax, ¿verdad? Entonces, antiguamente se hacía este tipo de estudios, ¿no? Que actualmente con el uso ya de la ecografía prácticamente se hace ya directamente el diagnóstico, ¿no? Entonces, una colititis aguda litiásica es cuando se inflama la pared de la vesícula biliar y por la presencia de un cálculo. Bien, a ver, veremos si hemos entendido lo que es la clasificación de McIntosh, ¿ya? A ver, esta imagen que vamos a ver es el hígado, por supuesto, es el diafragma, y la vesícula biliar está debajo del hígado. Esta es una vesícula. ¿En qué tipo de McIntosh está clasificado esta vesícula biliar? A ver si alguien puede En la hacerme... de tipo 2, doctor, es que parece estar endurecida ya. Tipo 3, ¿por qué 3?
Pero en el 3 no hemos dicho eso. Doctor, ¿podría ser la tipo 1 por los cálculos? Ya. Hemos dicho que el tipo 1 es una vesícula llena de líquido, ¿no? Pero con un cálculo, ¿verdad? Eso es lo que hemos indicado. No puedo hacer desaparecer esta imagen, no sé qué pasa. Ya, el tipo 1, entonces, es una vesícula llena de líquido con imagen hiperecogénica y produce sombra sónica posterior. Toda vesícula con cálculo es tipo 1 de Macintosh. Aquí vemos otra vesícula con imagen hiperecogénica, sombra sónica, también tipo 1 de Macintosh. Pero, si observamos con mayor detalle esta vesícula, vamos a ver que en esta parte superior es anecogénico, o sea, es negro. Hemos indicado, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, cuando hemos visto ecografía, les he hecho alguna pregunta en el examen también, una imagen negra ecográfica, entonces significa de que existe líquido a ese nivel. Por tanto, la vesícula tiene líquido aquí, es una bilis normal, pero también tiene una imagen hipoecogénica en esta zona. Entonces, dos imágenes diferentes, anecogénica y hipoecogénica, inclusive con nivel, ¿no? Entonces, si nosotros relacionamos, esta imagen de los cálculos nos dice que es del tipo 1 de Macintosh. Y esta imagen hipoecogénica, inclusive con nivel, corresponderá al tipo 4 de Macintosh, el vaso biliar o arenilla biliar. Si vemos esta imagen, es también una vesícula delgada, de pared menos de 3 milímetros, también tiene un nivel, fíjense aquí un nivel, esto es un poquito más espeso y esto es más oscuro. Es anecogénico, esto hipoecogénico. Por tanto, también aquí existe vaso biliar, pero también existe un cálculo. Y el cálculo tiene su sombra sónica, por eso sabemos que es un cálculo. Entonces, también es una combinación entre el tipo 1 de Macintosh y el tipo 4 de Macintosh. Tipo 1 de Macintosh o 4 de Macintosh, ¿no? Entonces, puede haber, y hay pacientes que se presentan con esa característica, ¿no? Si nosotros vemos esta imagen, nos muestra una vesícula distendida. Fíjense cómo está su pared. Debe medir casi unos 10 a 12 milímetros, pero tiene doble imagen. Entonces, si se acuerdan de la primera imagen de la vesícula biliar, hemos dicho que su pared tiene que ser delgada. Si esto está así engrosada, entonces ya es patológico, ya es una colcistitis. Pero si además tiene esta imagen anecogénica en medio de esta pared, entonces quiere decir que existe líquido, existe edema de la pared de la vesícula biliar, ¿no? Luego tenemos una imagen hiperecogénica con sombra sónica. Por tanto, este es un cálculo, es una colelitiasis, pero también hay una colecistitis, ¿no? Que está inflamada la pared de la vesícula biliar con edema. Entonces, es una colecistitis crónica, porque es de mucho tiempo, litiásica, porque tiene su sombra sónica, reagudizada por la pared. Entonces, colecistitis crónica, litiásica, reagudizada. Esta es otra imagen de otra vesícula, donde vamos a ver, es un corte transversal de la vesícula y este es un corte longitudinal. Si nosotros vemos, analizamos esta imagen, fíjense cómo está la pared de la vesícula biliar. Tiene doble imagen, una, dos, y tiene una imagen anecogénica al centro, en el medio. Entonces, esto es un producto del edema de la pared de la vesícula biliar. Luego, en este otro corte longitudinal, podemos medir el grosor de la pared desde acá hasta acá. Debe ser unos 12 o 15 milímetros más o menos. Entonces, muy inflamada, está muy inflamada esta pared de la vesícula biliar. Luego, ¿qué más vemos? Vemos pues la imagen de anecogénica, que corresponde a la bilis. Vemos en este otro cuadro, bilis normal. Pero ¿qué más vemos? Vemos esta imagen, que sería una imagen hipoecogénica, está pegada a la pared de la vesícula biliar.
que hay una calcificación. En este corte longitudinal de esta misma vesícula vemos una imagen hipoecogénica de bordes muy irregulares, pero que están pegadas a la pared de la vesícula biliar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los pólipos? El pólipo puede ser una imagen que sobresale en la luz de este órgano hueco y puede tener un pedículo, o sea, un cuello. Cuando el pedículo es más delgado y más largo, se supone que es benigno más bien. Pero cuando hay una imagen como un pólipo con base ancha, fíjense, todo esto está insertado acá, y esto desde aquí, desde la parte distal hasta la parte, perdón, desde la parte proximal a la parte distal de la vesícula biliar, también está pegado. Por tanto, además tiene calcificaciones. Los bordes irregulares. Por tanto, esto se relaciona con el cáncer de la vesícula biliar, ¿no? Un tumor maligno de la vesícula biliar. ¿Se dan cuenta? Porque además, ¿se acuerdan que hemos dicho? Cuando el pólipo tiene base ancha, es más seguro que sea maligno, ¿verdad? Bien. Entonces, todo paciente que tiene cálculo, que se inflama cada vez, que se inflama, entonces esta es una colecistitis crónica y si tiene cálculos es litiásica. La colecistitis crónica es el tipo más frecuente y se caracteriza por un inicio insidioso. El dolor que se observa habitualmente por la noche puede hacer su aparición tras una comida grasa, ¿no? Entonces, con otro curso yo comentaba de que esto, un viernes, después de una fiestita, ¿no? Comen un lechón, por decir, y se van a la casa y si tienen cálculos, ese cálculo migra hasta el cístico y se produce un cólico biliar. Entonces le preguntamos al paciente, ¿qué ha comido? Entonces, una comida grasa, un lechoncito, un pollo, algo que haya producido que la vesícula se contraiga y si tiene cálculos, entonces se inflama. Aproximadamente un 10% de la población adulta tiene colelitiasis, o sea, tiene cálculos, aumentando con la edad avanzada, llegando a ser un 30% en pacientes encima de los 80 años. En las mujeres se afecta 2 veces más que en los hombres. ¿Qué tipo de Macintosh era esta vesícula? A ver, tercero E, ¿no hay nadie? Pólipo, doctor. Y ¿Pólipo? la tipo 4 más, doctor, sería la tipo 1 por la presencia de un cálculo y la tipo 4 por la presencia de barro biliar. Bueno, el barro no se ve claramente, ¿no? Habría que hacer un corte. Probablemente haya barro también. Pero si vemos los cálculos, aquí hay un cálculo, aquí hay otro. ¿Qué tipo será entonces? Tipo 1. Tipo Tipo 1, 2. ¿verdad? Tipo 1, porque no puede ser el 2. El 2 sería una vesícula que no la vamos a ver muy bien. Es una vesícula esclerotrófica, pequeña, dura. Pero en cambio aquí se ve claramente la vesícula. Se ve en toda su magnitud la vesícula biliar y la bilis, ¿no? Solamente que tiene sus 2 cálculos. Entonces, tipo 1 de Macintosh, ¿no? ¿En qué entidades se puede presentar más la colelitiasis? O sea, colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Por ejemplo, en la anemia hemolítica, cirrosis, pancreatitis, enfermedad de Crohn, obesidad, diabetes, ¿no? Entonces, en otras enfermedades también puede producir. Hay un factor hereditario también, ¿no? De la vesícula. Si los padres han tenido cálculos, entonces puede ser que los hijos o los abuelos también tengan cálculos. ¿Ya? Aproximadamente del 80 al 90% de los cálculos son radiotransparentes, siendo la mayoría de ellos de colesterol. La mayor parte de los cálculos radioopacos son pigmentarios. La colecistitis crónica se presenta habitualmente con colelitiasis. Las complicaciones son una pancreatitis,
la ictericia obstructiva, iliobiliar y probablemente el carcinoma de vesícula biliar. ¿Qué tipo de Macintosh era este? Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos cálculos. ¿Qué tipo de Macintosh era? La tipo 1, doctor. Tipo 1, ¿verdad? Ya no hay donde perder. Vesícula llena de bilis, de líquido, con imágenes hiperecogénicas que proyectan sombra sónica posterior. Esto es son cálculos. Colelitiasis. Aquí hay microlitiasis múltiple, pero pequeñitos múltiples. Aquí 2 cálculos biliares también. La vesícula. Hígado. Esta es una imagen de una vesícula donde tiene un cálculo grande, ¿no? Aquí tenuemente vemos el cálculo y vemos doble imagen. Es la pared y el cálculo. Este cálculo pero está ocupando toda la luz de la vesícula biliar, por eso proyecta sombra sónica, ¿no? Entonces, esto es una colelitiasis, ¿no? Que también se tiene que operar. En esta imagen se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la vesícula en porcelana. Hay algunas vesículas que tienen su pared muy dura, es muy esclerosada, dura, ¿no? Eso se llama vesícula en porcelana. Pero si tiene cálculo se puede observar apenas, ¿no? La vesícula en porcelana, la pared de la vesícula también puede producir sombra sónica. Y esta es una gran sombra sónica. Esta es una imagen de una vesícula, este es el hígado por supuesto, con doble pared, edema. Tiene un cálculo grande que proyecta sombra sónica posterior. Aquí existen otros pequeños cálculos con sombra sónica. Entonces, es una colecistitis crónica litiásica reagudizada. Colecistitis crónica litiásica reagudizada, ¿no? Entonces, nuevamente vemos la vesícula normal. La colecistitis aguda alitiásica, su nombre está indicando. A quiere decir sin cálculos, ¿no? Es la ausencia de cálculos. Esta última, o sea, una vesícula inflamada, por supuesto, con una pared gruesa, pero sin cálculos. Esta última forma se presenta preferentemente en pacientes graves sometidos a tratamiento en unidades de cuidados intensivos, por politraumatismos, quemaduras, insuficiencia cardíaca o renal, o por sepsis, con nutrición parenteral, respiración asistida o politransfundidos. Entonces, en ellos se puede presentar esta colecistitis aguda alitiásica. Su nombre lo está indicando. A ver, un momentito. Bien. Entonces hablamos ahora de la coledocolitiasis. Ya hemos hablado de la vesícula. La coledocolitiasis, entonces su nombre también lo está indicando, ¿no? Es un cálculo en la luz del colédoco. Aproximadamente entre un 10 a 15% de pacientes con litiasis tienen cálculos en las vías biliares. Un 1% de casos de cálculos en el colédoco no tienen cálculos en la vesícula biliar. Esta imagen nos ayuda a ver, es una vesícula en la vía biliar. Normalmente dice que tiene un calibre de hasta 8 milímetros.
Algunos libros dicen 6 milímetros, ¿no? Otros dicen 8 milímetros en pacientes que no han sido operados. Pero en pacientes colecistectomizados, o sea, en pacientes que han sido operados de la vesícula biliar, puede llegar inclusive a 10 milímetros la luz del colédoco. Cuando supera estas cifras, hay que sospechar una obstrucción de la vía biliar y tratar de demostrar el origen. Entonces, fíjense, aquí está el colédoco y la vena porta, siempre a su lado la vena porta. El colédoco, vamos a medir, ¿no? Para saber si está dilatado. Si hay una dilatación, puede ser que a nivel distal esté la obstrucción, ¿no? Entonces, esta es una coledocolitiasis, ¿no? Con múltiples cálculos, ¿no? Si ustedes pueden ver, este es el colédoco, pero tiene varios cálculos. Uno, otro. Todos producen sombra sónica. Entonces ahí está dilatado, entonces se va a presentar una coledocolitiasis. Estas son las que van a producir las ictericias, ¿no? Las famosas ictericias. Porque ese colédoco, si tienen los cálculos, un cálculo puede migrar hasta la ampolla de Vater y obstruirla, y se produce la ictericia. Hablábamos de la vesícula esclerotrófica, ¿verdad? Entonces, muy parecida a esta imagen es, para que se acuerden, como esta imagen, una vesícula dura, pequeña, es una vesícula esclerotrófica. En algunos casos puede ser una vesícula con cálculos también, vesícula esclerotrófica litiásica. No se produce. Entre el colédoco con una imagen de un cálculo. Bien, entonces, esta imagen les quiero mostrar para que puedan ver la irrigación que tiene la vesícula biliar. Esto les va a servir a los que van a ser cirujanos, ¿no? No sé del curso quién se inclinarán a hacer cirugía. Pero vale la pena ver para que sepan cuáles son las variaciones anatómicas que tiene la irrigación de la vesícula biliar. O sea, en una colecistectomía se trata de retirar toda esta vesícula, sacarla, ¿verdad? Se corta aquí el cístico, se lo liga y se saca. Pero para sacar esta vesícula biliar tenemos que ligar previamente la arteria cística. Y miren las variaciones que tienen el origen de las arterias císticas. Aquí es una sola, que es la más habitual, que viene de la hepática derecha, de la arteria hepática derecha. Esta otra es una arteria que viene de la arteria gastroduodenal, va por acá y irriga la vesícula biliar. Esta otra, una arteria, tiene ya dos arterias, no solamente una. Una nace de la arteria hepática derecha y otra nace de la gastroduodenal. Entonces ya tiene dos arterias. Esta otra viene una de la arteria hepática derecha y de la hepática izquierda. Esta otra nace común desde la arteria hepática, se divide en dos. Y esto otro nace de la arteria hepática derecha y se divide también en dos por detrás del conducto cístico. Entonces, para que vean, el cirujano tiene que conocer esto, tiene que saber, ver si es que existen las dos arterias o no. Porque para retirar, para sacar la vesícula biliar, primero tiene que ligar la irrigación. Y recién puede desprender. ¿Verdad? Bien, esta es una vesícula que ya la conocemos, ya seguramente ya es más familiar para ustedes. Una vesícula tipo 1 de Macintosh, ¿verdad? Una pared delgada, contenido de líquido, y tiene una imagen hiperecogénica, que se la puede medir para saber cuánto mide, y proyecta la sombra sónica posterior. ¿Verdad? Esta es una vesícula, entonces con una dilatación de la vía biliar. Entonces, fíjense acá, este colédoco está muy dilatado. Entonces, trataremos de buscar si no existe algún cálculo. Porque el colédoco distal que está llegando detrás del páncreas no lo vamos a ver. No se puede valorar.
¿no? Entonces vamos a sospechar cuando existe dilatación de la luz de este colédoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo a nivel distal esté obstruyendo. ¿Ya? Ahora, la obstrucción del colédoco no siempre puede ser por cálculos. Puede ser por un tumor de páncreas, digamos, ¿no? Una masa de la cabeza de páncreas, ¿no? Por un duodeno muy agrandado. Entonces, algo externo, extrínseco del colédoco que puede también obstruir. Es una cositis aguda. ¿Qué tipo de Macintosh será? Uno, doctor, por los cálculos. Y se Tipo puede 1, producir. ¿verdad? Tipo 1 con sombra sónica, pero también está con la pared muy edematosa con doble imagen, ¿verdad? Si mide 7.8 milímetros, entonces tiene un edema de la pared de la vesícula biliar. Entonces está totalmente inflamado. ¿Ustedes creen que este paciente esté muy adolorido o no? Sí, doctor. Sí, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué suponemos? Por las paredes engrosadas también, doctor. Entonces hay una inflamación de la vesícula. Claro, ¿no? Entonces ustedes palpan directamente debajo del arco, del reborde costal y el paciente va a gritar de dolor, ¿no? Murphy positivo que se llama eso. Entonces, y está muy inflamado, ¿no? Muy bien. Entonces yo creo que hemos entendido. Hemos hablado de los pólipos de la vesícula. Hemos visto un pólipo gigante, ¿verdad? En ese cáncer de vesícula biliar. Esta imagen nos permite ver un pólipo pequeño, pero es un pólipo al fin. Podemos medirlo el pólipo, ¿no? Según dice aquí, creo que mide 10 milímetros, ¿no? Entonces de 1 centímetro. ¿Y por qué decimos que es pólipo? Porque no proyecta sombra sónica posterior. Si a este paciente le hacemos girar de costado, este pólipo va a permanecer en la pared anterior. Pero si fuera un cálculo, entonces puede migrar a un lado o a otro lado según la posición del paciente. Entonces, lo importante para ver el tipo 3 de Macintosh, un pólipo, o sea, una imagen hiperecogénica fija en la pared de la vesícula biliar que no proyecta sombra sónica. Acá nos hace dudar, porque tenemos varias imágenes. ¿Y por qué creemos que son pólipos? Porque no proyectan sombra sónica, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, podemos sospechar de que sea un pólipo de la vesícula biliar. Y el pólipo, de igual forma, tiene que operarse, ¿no? Porque han visto ustedes cómo llega a crecer si no se opera en su debido tiempo. ¿Qué diagnóstico darían a esta imagen? A ver, alguien que se atreva. ¿O no son atrevidos ustedes? A ver. Un colédoco dilatado, doctor, por una obstrucción. Ya, entonces el diagnóstico sería colédoco Litiasis. litiasis. Muy bien, ¿no? ¿Por qué sabemos que estamos seguros de que es colédoco litiasis? Porque vemos, en primer lugar, el colédoco que está dilatado. Y vemos una imagen hiperecogénica en el colédoco distal que proyecta sombra sónica posterior. Entonces, con toda seguridad, le decimos colédoco litiasis. Ictericia obstructiva, porque ya se está dilatando el colédoco. ¿Sí? Es así de fácil de ver, ¿no? Lo interesante sería hacer una estadística de todo el curso, ¿no? Para saber, a ver, el tercero E, ¿cuántos de los compañeros tendrán cálculos? No sabemos. Por ahí encontramos sorpresas, ¿no? No sabemos quién puede tener cálculos. Hemos visto ya en la experiencia personal, yo en mi trabajo he visto inclusive niños con cálculos, ¿no? El menor creo que hemos visto de 8 años, que ya tenía cálculos. ¿Ya? Bien, pasamos al otro método que es la tomografía axial computarizada. No hay preguntas, ¿no? Sobre ecografía.
Si hay alguna pregunta, por favor, quisiera que me lo hagan para aclarar algunas cosas. Doctor, una preguntita. Adelante. ¿Cómo podríamos, doctor, diferenciar en una ecografía una vesícula edematosa con pared edematosa de una colecistitis enfisematosa, doctor? La pregunta es bien interesante, ¿no? Porque si nosotros vamos a ver una vesícula como esta, entonces vamos a medir la pared, ¿verdad? Medimos aquí la pared, según esta literatura, mide 7.8 milímetros. Y está con edema, porque el edema, vamos a ver, que es líquido, ¿verdad? En cambio, el enfisema, ¿qué es? Es aire. Aire. El aire. Entonces, ese aire no nos va a dar esta misma imagen anecogénica que es. Más o menos el aire se nota como estas imágenes, así. Como esta, ¿no? Entonces vamos a sospechar de que es una imagen enfisematosa. Porque el aire no es, en la ecografía no nos da una imagen adecuada, ¿no? Más bien es como una reverberación, es un artefacto que vemos en una vesícula biliar, ¿no? Entonces, nosotros, si vemos una imagen oscura, así como ustedes ven acá, entonces podemos decir sí que es un edema con líquido, ¿no? Con líquido. Pero si fuera como estas otras imágenes que están alrededor de la vesícula, sería una vesícula enfisematosa, ¿no? Ahí cuando hay obstrucción, perforaciones de la vesícula, por cualquier situación, entonces puede haber ese tipo de imagen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctor, una última pregunta. ¿Podría volver a explicar sobre el coledocolitiasis, por favor, doctor? Es que no lo comprendí. Muy bien. Muy bien. Tenemos unas imágenes posteriores que yo os voy a mostrar con mayor claridad para que entendamos lo que es una coledocolitiasis. Ahora, si nosotros nos referimos a esta imagen, este es el colédoco, es la vesícula y el colédoco. Pero aparentemente en la vesícula no hay un cálculo, solamente una pequeña cantidad de vasos biliares. Pero vemos esto que está muy dilatado, 11 milímetros. Entonces, tratamos de buscar en el colédoco esos cálculos, ¿ya? Pero si no hay nada, entonces puede ser una obstrucción más distalmente del colédoco que no sea por cálculo. Ahora, lo que nosotros vemos son las imágenes de los cálculos en el colédoco, ¿no? Como ya hemos visto en esta imagen, ¿no? En algunas ocasiones vemos entonces que está este colédoco que normalmente tiene que medir entre 6 a 8 milímetros la luz. Si medimos más de 8 milímetros, 10, 12, lo que usted quiera, entonces sospechamos que existe algo que está obstruyendo al colédoco. En este caso, vemos que existe una imagen hiperecogénica que proyecta sombra sónica posterior. Por tanto, decimos con toda seguridad que este es un cálculo dentro del colédoco, ¿no? Es una coledocolitiasis. Y es la coledocolitiasis, entonces va a producir ictericia, porque se obstruye y no pasa la bilis hasta el duodeno, ¿verdad? Entonces, más peligroso. De todas maneras, después os voy a mostrar cómo es la ictericia obstructiva por coledocolitiasis, ¿ya? Bien, el otro método es la tomografía computarizada, que probablemente es superior en el estudio de los tumores que obstruyen la vía biliar, ¿no? Entonces, en casos dudosos, entonces mejor es recurrir a la tomografía. ¿Por qué? Porque no siempre puede ser de la vesícula biliar la patología, puede ser del páncreas, puede ser del duodeno, puede ser del estómago, ¿no? Entonces, de cualquier zona. En ese caso, se ve claramente con la tomografía. Es mucho mejor que la ecografía. Además que la tomografía también nos sirve para medir la densidad de la bilis, ¿no? O sea, qué espesor, qué densidad tiene.
que normalmente, si se acuerdan ustedes de las unidades Hounsfield de tomografía, la bilis normal debe medir entre 0 a 20 unidades Hounsfield. Pero en presencia de hemobilia, por ejemplo, sangre a nivel de la vesícula, ¿no? Un pus, puede aumentar hasta 67 a 91 unidades Hounsfield. Entonces, ahí ya nos ayuda mucho la tomografía. Por ejemplo, en la detección de un biloma. Un biloma es una colección de bilis causada por una ruptura del árbol biliar, ¿no? Entonces, todos ellos vamos a ver mejor con una tomografía, mejor que con una ecografía. Entonces, la tomografía es probablemente superior en el estudio de los tumores que obstruyen la vía biliar, ya que permite evaluar perfectamente el páncreas, hilo hepático, retroperitoneo, etc. En la detección de cálculos en la vesícula biliar, el ultrasonido es superior, mientras que en la litiasis coledociana, o sea, en coledocolitiasis, según trabajos recientes, la tomografía puede detectar mejor que la ecografía. Estos son cuadros, imágenes de tomografía del abdomen, ¿no? La ventaja es que no solamente vemos el páncreas, no solamente vemos la vesícula, vemos pues el hígado, los órganos retroperitoneales, los riñones, ¿no? Entonces nos permite ver todas estas imágenes, ¿no? Y la relación que existe con la vesícula biliar, con el páncreas, con los conductos. También nos sirve para ver en cortes tomográficos de los cistoadenomas, o sea, los quistes del hígado, ¿no? Al final de clases les voy a mostrar algunos quistes hidatídicos, ¿ya? Bien. Entonces, estas son las imágenes de los quistes. Aquí un quiste, otro quiste, quistes, todo. También nos permite ver la dilatación de la vía biliar, ¿no? Entonces, en la cual vemos quistes en la pared del duodeno con dilatación del conducto de Wilson y de la vía biliar. Entonces, la ventaja que nos permiten ver en secuencia diferentes placas tomográficas para poder hacer la relación y saber si hasta dónde está dilatado. Entonces, la tomografía nos permite ver una dilatación de la vía biliar izquierda. Esta es una dilatación de la vía biliar. Entonces, este paciente puede llegar a tener ictericia, pero por una causa del hígado hepática. Otro método de estudio es la colangiografía percutánea transhepática, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Para que me entiendan. Se coloca una aguja, un trocar, una aguja larga a través del hígado, en la pared costal, y se llega hasta a las vías biliares. Ustedes vean, por supuesto, con guías radioscópicas, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo la aguja ingresa hasta la vía biliar. En algunos pacientes que no se pueden operar, entonces, y están totalmente amarillos, entonces se hace este estudio y se puede drenar inclusive este tejido. Se puede drenar. Gracias a esta aguja de Chiba. Entonces no se le opera, solamente se le ayuda para que no esté tan histérico el paciente. En esta otra igual, entonces se produce también un drenaje de la vía biliar, ¿no? Desde afuera, ¿no? Directamente a través del hígado. La punción debe hacerse con una aguja de Chiba y bajo guía radioscópica, atravesando todo el hígado en sentido transversal. Se retira suavemente la aguja inyectando contraste hasta ubicarse en una vía biliar y dibujar todo el árbol biliar realizando la colangiografía percutánea. Nos ayuda, ¿no? En pacientes que no se pueden operar. Igual aquí un drenaje biliar externo, igual en ambos casos, ¿no? Se ayuda mucho en la ictericia de estos pacientes.
Y el otro método es la colangiografía endoscópica retrógrada. El desarrollo de los endoscopios de fibra óptica ha permitido el paso de la sonda hasta el duodeno y con ello la canalización de los conductos biliares y pancreáticos a través de la ampolla de Vater. Entonces se coloca el endoscopio por la boca, al esófago, pasa por el estómago, llega hasta el duodeno y llega hasta la ampolla de Vater. Y es ahí donde se puede ver si existe un cálculo que esté obstruyendo la vía biliar. Y si se ve ese caso, se puede hacer un corte de la válvula y se saca ese cálculo que esté obstruyendo. Este es el endoscopio. En la dilatación quística de la vía biliar también se puede realizar la endoscopia. Esto ya está drenado. A ver, esta imagen yo les voy a orientar un poquito para que nos podamos dar cuenta. Este es el hígado con las vías biliares intrahepáticas, la vesícula biliar, y viene aquí el colédoco que desemboca en la segunda porción del duodeno. Este es el conducto de Wilson y aquí se puede ver un cálculo, ¿no?, que esté obstruyendo, por eso está dilatado el colédoco y todo el sistema biliar. ¿Ya? Entonces eso es por producción de un cálculo que obstruye esta vía. Y eso fácilmente se complica también con una pancreatitis, ¿verdad? Esta otra imagen es una colangiografía de revisión, ¿no? Entonces es un acto quirúrgico esto, donde vamos a ver ya el colédoco, son las pinzas, está con el abdomen abierto, ¿no? Este colédoco, fíjense, tan dilatado, está totalmente dilatado. Y el contenido, o sea, distalmente, fíjense cómo se va afilando esto, probablemente por un tumor de la vesícula, del páncreas, de la cabeza del páncreas. El otro método es la colangiografía intraoperatoria y la postoperatoria. La intraoperatoria es el momento de la cirugía, ¿no? Entonces, es un método utilizado por los cirujanos para detectar cálculos en el colédoco en el momento de la exploración quirúrgica. Esa es la colangiografía operatoria. El cálculo puede estar en colédoco distal. La colangiografía postoperatoria se obtiene habitualmente entre el 7º y 10º día después de la cirugía. Nos permite demostrar la vía biliar a través del tubo de Kerr y así descartar la presencia de cálculos en su interior. Si ustedes pueden ver con un poquito de atención, aquí vamos a ver, se coloca la sonda en T y se coloca en la vía biliar, ¿no? Y el contraste se inyecta para poder observar si este colédoco está dilatado, como en realidad está aquí, y distalmente vemos si hay algún cálculo aquí a nivel distal. ¿Ya? Esta es una imagen en la que realizamos nosotros con bastante frecuencia. Yo estaba trabajando en el Hospital General unos años y hacíamos con la mayoría de los cirujanos, hacíamos este estudio. Es una colangiografía intraoperatoria, ¿no? Con un paciente de litiasis biliar. Las referencias yo les voy a dar de esta imagen. Estas son las pinzas de campo, ¿no?, con las que se agarran las fundas, las telitas, los campos, ¿no?, en la operación. Y se ha inyectado un contraste por esta sondita, se inyecta con un contraste a través del tubo de Kerr en el colédoco. Y se inyecta el contraste que sube hasta arriba, hasta el hígado, pintando los conductos biliares intrahepáticos. Pero el objetivo es de que este contraste pase hasta el duodeno. Entonces, si tenemos esta imagen, ¿qué quiere decir? Que el contraste no está pasando al duodeno, está retornando. Entonces, este paciente se va a volver histérico posteriormente. Entre los grandes síndromes, entonces ya hemos visto varios de ellos, vamos a ver, nos falta ver anomalías congénitas. ¿Ya? Entre las anomalías congénitas, entonces vemos la hepatitis neonatal, que es una ictericia
que se presenta entre la primera y cuarta semana de vida. En este caso se ve un árbol biliar diminuto, pero normal. La exploración se completa con biopsia hepática cuando no cede la ictericia neonatal, hepatitis neonatal, ¿no? La atresia es una malformación congénita donde no se forma alguna parte del sistema biliar, ¿no? A eso se llama atresia. La vesícula biliar en esos casos puede ser pequeña o no estar presente. El diagnóstico se realiza en la colangiografía operatoria. El quiste coledocal es una dilatación localizada del colédoco que se acompaña por obstrucción del flujo biliar al duodeno. La enfermedad de Caroli, llamada también ectasia cavernomatosa, comunicante, es una dilatación sacular. Esta imagen que ven acá es una radiografía, ¿no? Actualmente ya no se los realiza más, porque antiguamente se daban entre 20 a 30 tabletas de un contraste para poder que pase al día siguiente hasta la vesícula. Y evidentemente pasaba. Y se saca una radiografía y se ven los cálculos, ¿no? Ustedes fíjense que es una vesícula donde se ha llenado con contraste, pero vemos defectos de represión. Entonces, esos son cálculos. La colecistitis aguda, entonces es una inflamación de la vesícula biliar. En numerosos casos de colecistitis aguda, los cálculos biliares obstruyen los conductos o vías biliares. La bilis se acumula y ejerce presión sobre las paredes de la vesícula, dando lugar a inflamación. Otras causas de colecistitis aguda incluyen infecciones, traumatismos, diabetes o la obstrucción de las vías biliares debido a un tumor. Cualquiera de estas patologías entonces va a producir una colecistitis o una inflamación de la vesícula biliar. Y estos otros cuadros que no son muy frecuentes, pero solamente les vamos a referir. La colangitis esclerosante es una inflamación de los conductos biliares del hígado sin una causa específica. Eso también va a producir ictericia, ¿no? Los conductos biliares dentro y fuera del hígado se estrechan y cicatrizan sin conocerse la causa. La afección está asociada con la enfermedad intestinal inflamatoria, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. La cirrosis, la ictericia, entonces pueden también producir una colangitis esclerosante. La colecistosis se refiere a diversas colecistopatías crónicas, proliferativas o degenerativas sin mayor compromiso inflamatorio. La colesterolosis consiste en la precipitación de ésteres de colesterol en la mucosa vesicular llamada vesícula fresa, por un aspecto parecido a esa fruta. Otras veces toma el aspecto de poliposis por la misma causa. Otra forma de colecistosis es la hialinocalcinosis, llamada vesícula en porcelana o vesícula calcárea, por su aspecto de cáscara de huevo. La colecistosis se asocia con litiasis e inflamación de la mucosa en 50% de los casos. El cuadro clínico tiene similitud con la colecistitis crónica y el tratamiento recomendable es la colecistectomía. Los tumores de la vesícula y vías biliares, entre estos vamos a tener el carcinoma de vesícula biliar, pues aquí ya lo vimos, la ictericia y el tumor de Klatskin. Entonces, esta es una imagen donde vamos a ver una vesícula, y esta es la misma vesícula del paciente, ¿no? A ver, ¿esto qué relación tenemos con el Macintosh? A ver, ¿qué tipo sería este? Creo que no hemos entendido el Macintosh. ¿No sería la número 2, doctor?
Tipo 3 sería, doctor, por el tres. pólipo. Claro, el 3 sería, ¿no? Una masa, un pólipo, una masa que no proyecta sombra sónica. Y esta otra de acá. Esto corresponderá al tipo 1. Esto pero corresponde al tipo 3. Entonces, si corresponde al tipo 1 y 3, es un mixto, entonces, no puede pasar esos casos. Fíjense, este paciente es la misma vesícula. Es un tumor, o sea, un pólipo, es un cálculo, vesícula, bilis normal y el pólipo, no la masa. A este paciente le hacen una cirugía, le sacan la vesícula biliar, se abre la vesícula y se ve que había habido un cálculo. Este cálculo que se ha visto acá con sombra sónica. Pero también tenemos el tumor. El tumor, o sea, este tumor, un pólipo que está pegado a la pared, como está aquí también. Entonces, esto a la larga puede convertirse en maligno también. Entonces, este es mixto por eso, ¿no? Tipo 1 de Macintosh, tipo 4. Entonces, cuando se ven estos tumores, muchas veces los cirujanos no quieren ingresar a operar, porque se puede complicar, ¿no? Y el paciente puede fallecer. Y le culpan al médico, ¿no? Al cirujano. ¿Cómo se ha muerto el paciente si solamente le han operado de la vesícula biliar? Dicen, ¿no? Entonces no saben lo complicado que está ese paciente. El tumor de Klatskin es un tumor que está en la confluencia de los cordones hepáticos derecho e izquierdo. O sea, es prácticamente dentro del hígado, ¿no? Bien. ¿Qué les parece este ojo? Característica de una ictericia, doctor, por la coloración amarilla. Como las mucosas igual deben estar, doctor. Claro, todas las mucosas, ¿no? Y el lugar donde más fácilmente se ve son en las escleras, ¿no? En el ojo. Ahí vamos a ver que está amarillo totalmente, ¿no? Se puede ver también debajo de la lengua, en las uñas, en la palma de la mano, en las mucosas. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar, la ictericia, ¿no? La ictericia obstructiva. Entonces, nuevamente volvemos a nuestro cuadro de principio, para que no, lo que ya se han olvidado, ¿no? En media hora se han olvidado lo que les he explicado. Entonces, vamos a ver nuevamente la vesícula biliar, conducto cístico, hepático común, colédoco, que desemboca a nivel del duodeno. Si vemos una patológica, es una vesícula con múltiples cálculos, ¿no? Este cálculo muchas veces puede migrar a través del conducto cístico, y se llega hasta el colédoco, puede llegar inclusive más allá, más distalmente, llegar hasta la ampolla de Vater. Y si el cálculo es pequeño, y tiene suerte el paciente, ese cálculo pasa hasta el duodeno, y del duodeno se lo elimina, no va a haber ningún problema. Pero si hay un cálculo un poquito más grande que se queda obstruido, o sea, trancado, así como se dice vulgarmente, en la ampolla de Vater, entonces, pues, ese cálculo se queda ahí y obstruye. Entonces, ¿qué va a pasar? Si obstruye a este nivel, el colédoco proximal se va a dilatar y no tiene dónde desembocar la bilis, retorna al hígado y del hígado retorna a la sangre y aumenta la bilirrubina. ¿Saben cuánto es el valor de la bilirrubinemia? 1 miligramo por decilitro, doctor. 1 miligramo, hasta 1.2 podría ser, ¿no? Entonces, la ictericia ya es superior más que 1.2. Puede ser mucho más, ¿no? Ese paciente que hemos visto con el ojo amarillo debe tener unos 10, 12, 15 miligramos de bilirrubina, ¿no? Está totalmente amarillo. Entonces, fíjense, la obstrucción, ¿dónde puede ser? Si vemos una obstrucción aquí,
a este nivel del cístico, ¿ustedes creen que el paciente va a tener ictericia? Solo una colecistitis, doctor. Por eso, ¿va a tener o no va a tener ictericia? Sí, doctor, va a tener ictericia. A ver, No, doctor, en este caso, una opinión más de una en compañera. este caso tendría que obstruirse sí o sí el conducto colédoco, doctor, ya que al obstruirse solo el conducto cístico, solo existiría dilatación de la vesícula y el contenido de bilirrubina sería excretado normalmente al duodeno, doctor. El contenido de la bilis se llega hasta el duodeno, ¿verdad? Entonces, lo único que va a tener este paciente es dolor, tipo cólico, un cólico biliar tremendo, ¿no ve? Pero si este cálculo migra hasta el colédoco, entonces ya obstruye. Entonces ya es una ictericia obstructiva. Recuerden que también la ictericia puede estar por obstrucciones de estos conductos. Entonces sería la ictericia hepática, ¿no? Entonces, suprapancreática, o sea, ictericia hepática misma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y ahora, esto más les digo. Aquí viene el conducto de Wilson, conducto pancreático. Entonces, al obstruirse este conducto, el páncreas también se va a obstruir y se va a producir una pancreatitis. Por eso que fácilmente se complica con una pancreatitis en pacientes que no quieren operarse. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar en la ictericia obstructiva? Se pretende determinar la localización de la lesión. Entonces, con ese esquemita que ustedes ya han visto, podemos saber dónde está la lesión. Si es hepático, si es, digamos, en las vías biliares, si es a nivel de la ampolla, o si es a nivel del páncreas, porque un crecimiento de la cabeza del páncreas también va a obstruir. Lo va a comprimir y obstruye, pero eso ya sería extrínseco, ¿verdad? Si esta cabeza del páncreas crece, entonces obstruye la vía y se obstruye también, va a producir una ictericia obstructiva. Si hay un tumor, por ejemplo, del duodeno, del páncreas, lo que ustedes quieran, una masa abdominal, entonces también puede obstruir, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, digamos, del estudio que vamos a realizar. Entonces, se tratará de ver la extensión de la lesión. Entonces, la localización de la lesión puede ser a nivel hepático, ya hemos dicho, por los conductos biliares intrahepáticos, puede ser suprapancreático a nivel del hepático común, pancreático ampular, puede ser a nivel del páncreas, en el colédoco, o de la ampolla, ¿verdad? En la ampolla donde desemboca en la segunda porción del duodeno. Esos son los niveles de obstrucción y de la localización de la lesión. Ahora, existen muchas causas, ¿no? Entonces, nosotros no nos va a interesar mucho esto, ¿no? Yo tampoco les voy a preguntar esto en el examen, ¿no? Eso lo van a ver en cirugía. Pero solamente como referencia, puede haber a nivel del iliar, si es a nivel de arriba, en superior, entonces va a haber una obstrucción a nivel iliar, en la porta hepática. Si es encima del páncreas, suprapancreático. A nivel del páncreas o a nivel de la ampolla de Baker. Entonces puede ser una coledocolitiasis, un carcinoma de páncreas, dependiendo. Entonces estas patologías pueden producir entonces la obstrucción. El ultrasonido nos detecta de forma temprana la dilatación de las vías biliares intrahepáticas y del hepatocolédoco. Entonces con eso ya podemos determinar. Hemos visto varias imágenes de coledocolitiasis, entonces eso va a producir pues una obstrucción. Pero ya sabemos dónde está. Directamente el cirujano tiene que entrar a operar y solucionar o hacer una endoscopía retrógrada, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver un cálculo grande que esté obstruyendo, digamos, el colédoco. Entonces hay una ictericia. Entonces la ecografía nos ayuda mucho. Entonces el nivel de obstrucción también puede ser a nivel del si es de la porta hepatis, puede ser del árbol biliar, intrahepático, etcétera, ¿verdad? Tal como ya vimos anteriormente. En cualquiera de esos niveles se puede obstruir. Nosotros tenemos que detectar. Esta no es una buena imagen, pero vemos el colédoco dilatado, ¿no? Eso es lo único que nos da ya la pauta de que hay una obstrucción distal.
La tomografía es altamente diagnóstico en la determinación del nivel de la obstrucción. Es superior detectando la invasión de los planos faciales vecinos, del duodeno y de los vasos cercanos. Por ejemplo, si tenemos esta imagen reconstruida por la tomografía en cortes axiales, y si vemos que existe un afilamiento gradual, que el colédoco se va adelgazando, puede ser que una masa a este nivel esté comprimiendo al colédoco. Entonces va a haber una obstrucción, pero no es por cálculo del colédoco, ¿verdad? Entonces una masa, un tumor, cualquier cosa, entonces puede ser una pancreatitis, por ejemplo, una causa de la obstrucción. Entonces estos son los diferentes cortes. Vamos a ver el colédoco, que se va afilando gradualmente, ¿no? Entonces hace una reconstrucción y se ve evidentemente una masa del páncreas. Además de que con esta imagen vemos pues el páncreas, este es el páncreas. Y cuando hay un crecimiento de la cabeza del páncreas, eso quiere decir que está obstruyendo al conducto colédoco. En cambio, una terminación brusca, ya no un afilamiento gradual, quiere decir que hay un cálculo aquí que esté obstruyendo. Pero si hay una terminación irregular, puede ser por un problema de una tumoración maligna, ya sea en el colédoco, en el páncreas o en otro lado. Entonces, en esos casos sí ayuda mucho la tomografía. Bien. Esta es una imagen que quería compartir con ustedes, que hemos realizado varias veces este tipo de imagen. Es la colocación de un contraste mediante la sonda en T de Kerr, ¿no? En la vía biliar, en el colédoco. Y el contraste tiene que pasar hasta el hígado. Vemos aquí en las vías biliares. Pero en su mayor cantidad tiene que pasar hasta el duodeno. Y el duodeno ya saben cómo lo vemos, ¿no? Vemos con las válvulas circulares del duodeno, que son típicas del duodeno. Pero ¿qué nos muestra esta imagen? Donde está la flecha, vemos pues un defecto de represión que nos indica que evidentemente hay un cálculo en el colédoco. Ahora, ¿este paciente tendrá ictericia? Sí, doctor. Por supuesto que sí, Sí, ¿verdad? doctor. Va a tener ictericia. Muy bien. Una colangiografía percutánea transhepática, entonces ya hemos dicho que se coloca la aguja de Chiva y se trata de desalojar esta vía biliar cuando no se puede operar al paciente especialmente, ¿no? Entonces la colangiografía endoscópica, eso ya hemos visto con ustedes. Bien, unos 5 minutitos más me pueden dar para que les muestre estas imágenes del quiste hidatídico. ¿Quieren ver o no? ¿O están cansados? Veremos, doctor. Veremos, Doc. Sí, Sería como que me digan que están cansados, ¿no ve? Yo estoy cansado, estoy trabajando desde las 8 de la mañana sin parar hasta este momento. Son unas cuantas imágenes que me pareció importante mostrarles. Es primera vez que estoy mostrando, en otros años no he mostrado estas imágenes, a pesar que yo he hecho un estudio, más bien una estadística hemos ido a hacer en Tupiza, porque justamente desde el Ministerio de Salud nos han enviado a hacer estudios de quiste hidatídico en una población donde había una alta incidencia de pacientes con quistes hidatídicos, ¿no? Y la forma como se contagia el quiste hidatídico es sencilla, ¿no? No sé si alguien sabe, pero yo les voy a decir rápidamente por la causa del tiempo. Tiene muchas cabras en esa zona, ¿no? Y puede ser en cualquier lugar. También aquí hay quiste hidatídico, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en el oriente hay bastante. Las cabras en esa zona tenían quistes hidatídicos en el intestino. Y cuando les matan a las cabras para comerlas, lo que sea, las tripas, o sea, los intestinos de la cabra, les dan de comer a los perros. Los perros devoran todas las tripas. Y si hay en esas tripas los quistes hidatídicos, el perro
lo ingiere, lo traga, llega a su intestino del perro y se eliminan por vías de heces fecales. ¿El perro qué hace? Lame su trasero, ¿verdad? Lame, se limpia, se hace una limpieza, su trasero, y directamente va a jugar con el niño. ¿Y cómo juega con un niño? Porque está en el campo, el niño está en el piso, está jugando, y le lame la cara o la boca. Entonces, esa lengua del perro, que está con heces fecales y está con quiste, ingresa al intestino del niño, y en el niño se desarrollan los quistes hidatídicos, y desde el intestino pueden migrar hacia el hígado, hacia el cerebro, hacia el pulmón, hacia los huesos, a todo lado, ¿no? Entonces, y lo que nosotros hemos visto es la infestación de estos quistes a nivel del hígado, ¿no? Y hemos visto muchas imágenes. Entonces, solamente yo quiero mostrar las imágenes, ¿no? Para que ustedes conozcan cómo se ve un quiste hidatídico. Este es un quiste hidatídico. Este es el hígado, pero este es una vena hepática. Esto probablemente sea un quiste también, pero aquí vemos un quiste, ¿no? Que mide 28 milímetros. Quiste hidatídico, ¿no? Según la zona endémica, entonces era un quiste hidatídico. En esta otra imagen vemos también el quiste. El quiste se evidencia perfectamente la membrana germinativa. Aquí está. Tipo 1 de Garvey. Aquí vemos otro pequeño quiste, ¿no? Se lo mide, de 20 milímetros, de 2 centímetros. Eso, por supuesto, en años va a ir creciendo más, ¿no? Nosotros hemos visto quistes hasta de 15 centímetros, ¿no? Grandes. El mismo quiste. La clasificación del quiste, bueno, esto tal vez a algunos les puede interesar también, pero según este autor, Garvey, entonces clasifica a los diferentes quistes, como podemos ver acá. No es un quiste de 5.5 centímetros de diámetro, o sea, es grande, ¿verdad? ¿No? Donde vemos aquí el quiste. Con su membrana. Es más agrandado, es la vesícula biliar, esta es la vesícula biliar. Vesícula biliar y el quiste. Otro quiste con una membrana desprendida. Fíjense cómo la membrana se va desprendiendo, ¿no? Puede desprenderse totalmente y luego puede calcificarse eso, ¿no? Entonces, muchas veces eso cuando molesta es quirúrgico el tratamiento, ¿no? El mismo quiste. Un quiste ya complejo, la membrana casi está totalmente desprendida. Es un quiste hidatídico Garvey tipo 3, ¿no? Con múltiples vesículas, ¿no? Como un racimo de uvas más o menos. Es multivesicular, múltiples vesículas. El grupo 4, entonces ya es más sólido, ¿no? Entonces cuando se está volviendo casi calcificando, entonces vamos a ver el tipo 4 de Garvey. Pero es un quiste también. Se va a ir calcificando paulatinamente. Es más sólido este quiste, tipo 4, más sólido, ¿no? Todo visto con ecografía. Ya casi desprendida la membrana. Los quistes también. Ahí podemos ver las dimensiones. Un quiste al lado de la vesícula biliar, ¿no? Sólido. O sea, la diferencia, digamos, de estos quistes, vamos a ver, para ver si es sólido, es ver la imagen ecográfica nomás, ¿no? La vesícula llena de bilis, líquido. Este quiste ya no es líquido, no es anecogénico, es hipoecogénico. Entonces es más gelatinoso, digamos así, más hialino. Entonces más sólido que la vesícula biliar, ¿no?
El mismo quiste, otro quiste también sólido. Bien, bien jóvenes, eso es lo que quería mostrarles. Ojalá que les haya gustado las imágenes de los quistes, ¿no?